Benedicite, tengan muy buenos días. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio Emaús, de la comunidad monástica Esicasta, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Como todos los lunes, continuamos leyendo y comentando la Filocalía. Hoy finalizamos, párrafo quinto, finalizamos los capítulos sobre la sobriedad. Dice el párrafo quinto: la lectura, la vigilia y la oración detienen el intelecto vagabundo. El hambre, la fatiga y la vida retirada extinguen la ardiente concupiscencia. La salmodia, la paciencia y la misericordia aplacan la cólera en ebullición, porque todo lo que está fuera de medida es intempestivo y de corta duración. Trae más daños que ventajas. Si el contenido de este canal le es útil para su proceso espiritual, usted puede suscribirse al canal del Eremitorio Emaús, darle me gusta a nuestros videos, compartirlo con sus contactos a través de las redes sociales. Pero, si además quiere contribuir al ministerio que el Eremitorio Emaús desarrolla a través de las redes sociales, usted puede adquirir la membresía a través de una colaboración mensual. Como contrapartida, recibirá desde el Eremitorio videos diarios y mensuales dirigidos a los miembros e invitaciones a participar gratuitamente de cursos trimestrales. Eremitorio Emaús, Comunidad Monástica Esicasta, Provincia Anglicana de Cristo el Buen Pastor. WhatsApp 598-99-658-265. El texto hoy prácticamente podíamos sintetizarlo como una regla de vida monástica o una regla de vida cristiana. Va proponiendo una especie de triadas de virtudes, de prácticas monásticas, que en realidad son prácticas cristianas, las llevaban a cabo los primeros cristianos que no eran monjes, y fueron dando forma, fueron construyendo la ascesis cristiana, es decir, los ejercicios que desarrollaban los cristianos, que posteriormente fueron asumidos por los ascetas cuando el cristianismo comenzó como a relajarse, comenzó a ser más flexible, y los ascetas entonces asumen estas prácticas y dentro de la evolución del ascetismo son instrumentos que los monjes practican a diario. Ojalá. Bueno, los primeros tres prácticas que propone es, dice el texto, la lectura, la vigilia y la oración. Aquí está haciendo referencia directa a la lección divina, es decir, la lectura de la Sagrada Escritura, la vigilia, el levantarse a la madrugada, el mantenerse despierto, el mantenerse expectante, el estar concentrado en oración, y la oración. Cuando se refiere a la oración, claramente se refiere a la oración de Jesús, a la oración del corazón, la meditación, no al oficio divino, que hace referencia más adelante cuando habla de la salmodia. Por lo tanto,
Lección Divina, vigilia y oración de Jesús son tres elementos fundamentales que ayudan a la concentración, ayudan a que el intelecto no ande vagabundeando, ayuda a que los pensamientos estén controlados, dominados. La práctica de la lección divina es esencial, es una lectura lenta, reflexiva, orante, repetitiva. No es estudio. Eso hace que nos centremos en el contenido. Y es conveniente, cuando me preguntan cuánto tiempo, yo suelo decir que es conveniente por lo menos 1 hora al día. Es decir, si pudiéramos tomar la práctica de hacer 1 hora de lección divina a la mañana y otra hora de lección divina a la tarde, sería maravilloso. Pero quienes trabajan, quienes tienen otras ocupaciones, bueno, 1 hora es suficiente. Y no hacerla fraccionada media y media hora, porque el proceso, ya hemos hablado en algunos videos anteriores sobre la lección divina, el proceso de la lección divina implica un conjunto de ritos, de prácticas, de ejercicios que llevan su tiempo. Y entonces es importante no hacer las cosas a las apuradas, no hacer las cosas a lo loco, no hacerlo rápido. La lección divina tiene que ser para disfrutar. Cuando nos ponen enfrente a nosotros 1 kilo de helado de dulce de leche y chocolate, no lo comemos así como loquitos, ¿verdad? Disfrutamos, por lo menos a lo que nos gusta el dulce de leche y el chocolate. Disfrutamos, saboreamos, gozamos. Bueno, la lección divina es eso. Aquí tenemos los dos extremos de la comunidad canina. Peluche con 22 años, el más viejo, y Tiago con 2 años y medio, casi 3, jugando. Tiago le ha dado vida a todos los viejos de la comunidad. Bueno, volviendo entonces. La vigilia ya les he contado más de una vez que es importante. Ojalá la podamos practicar todos los días. Es importante levantarnos antes del amanecer, cuando todo el mundo está en calma, cuando la ciudad duerme. Habrá quien lo pueda hacer a las 2 de la mañana, habrá quien lo pueda hacer a las 4, habrá quien lo pueda hacer a las 5, pero es importante estar en vela, es importante interrumpir el sueño y poder disfrutar de ese momento de intimidad con Dios. La vigilia es un tiempo de encuentro con uno mismo y encuentro con Dios, que una vez que uno vuelve a las actividades del día se transforma en encuentro con los hermanos, encuentro con el entorno. En la vigilia podemos celebrar el oficio de vigilias o de maitines, como suele llamarse, dependiendo de la tradición cristiana. Podemos practicar la oración de Jesús. Podemos hacer lección divina. Pero ciertamente nos ayuda a estar despiertos, nos da energía y contribuye a que nuestros pensamientos no anden divagando. Después, el autor nos plantea otros 3 elementos, otros 3 instrumentos para esta práctica, que están orientados al control
de los deseos, es decir, a erradicar, a extinguir la concupiscencia. La concupiscencia son justamente los deseos. O sea que lectura, vigilia y oración de Jesús, su objetivo es ayudar a la mente a concentrarse. Aquí nos plantea ayuno, trabajo y soledad para ayudar al corazón a concentrarse, ¿verdad? Dice, el hambre, la fatiga y la vida retirada extinguen la ardiente concupiscencia. Los deseos se generan en el corazón y los deseos se generan controlándonos. Bueno, el ayuno es el primer elemento para controlarnos, para dominarnos, para ejercitarnos en el control justamente de las cosas que queremos. El ayuno que puede ser de alimentos, el ayuno que puede ser de redes sociales, el ayuno que puede ser de palabras, de conversaciones. Pero es importante la práctica del ayuno. Si pudiéramos realizar ayuno los miércoles y los viernes, como manda la tradición cristiana en las distintas denominaciones, sería muy saludable. El ayuno no tiene, yo insisto siempre en lo mismo, porque en algunas denominaciones parece que se instala una suerte de masoquismo. El ayuno no tiene la finalidad de mortificarnos. Dios no quiere que nos mortifiquemos. Dios nos quiere felices. La purificación se realiza por otro lado, no por la mortificación. El objetivo del ayuno es que yo me controle, es decir, que yo tenga frente a mí, en mi heladera, el freezer, el armario, la cocina, la despensa, que yo tenga la comida ahí a mano y diga, no, voy a comer a la hora que corresponde. Y que algún día diga, miércoles y viernes, bueno, hoy no voy a comer y voy a controlarme. Por supuesto, recuerden que ayuno está asociado a solidaridad. ¿Ah? Bueno, de esto que me privo hoy, lo voy a dar a los pobres. Lo voy a dar a quien necesita. Lo voy a compartir. Pero entonces el objetivo del ayuno es que podamos controlarnos, que podamos dominarnos. Por eso es importante para los deseos, ¿verdad? Porque nuestra vida está llena de deseos. Yo quiero dormir, deseo aquel pantalón de marca, deseo cambiar el celular, deseo tener una casa mejor, deseo comprarme un auto, deseo comprarme un libro, deseo comer tal cosa, deseo tomarme una cerveza, en fin, nuestra vida está llena de deseos. Lo que es importante es que los controlemos, ¿sí? Controlar los deseos, que no quiere decir erradicarlos. Podemos, una vez cada tanto, tomarnos una cerveza, una canita al aire, como decimos en Uruguay. De hecho, San Benito prevé que los monjes, que ya en el siglo VI estaban indisciplinados y no se los podía controlar, que tomen una émina de vino por la comida. Y una émina de vino son 750 centímetros cúbicos. Es decir, que cada monje podía tomarse 3/4 litro de vino en la comida. El objetivo del ayuno es privarnos para controlarnos. Asociado al ayuno está el trabajo.
El trabajo es importante. El trabajo nos centra en lo que estamos haciendo. Si es trabajo intelectual, nos centra en la tarea que estamos haciendo, en el artículo que estamos escribiendo, en el contenido del video que vamos a transmitir, ¿verdad? El trabajo intelectual tiene que ver con una ayuda a la concentración, ayuda a que no vagabundemos con nuestros pensamientos y ayuda a que nuestros deseos estén controlados. El trabajo manual es fundamental y siempre ha sido muy querido y muy respetado por la tradición monástica. Ya lo decía San Benito en la regla, los monjes no se quejen si tienen que ir a las cosechas, porque nuestros padres y los apóstoles trabajaron. Entonces, nosotros es importante que organicemos nuestra vida de trabajo. Y un trabajo que tiene distintas etapas o distintos momentos. La vida en la casa requiere una serie de trabajos. Hay que limpiar, hay que lavar los pisos, hay que cocinar, hay que fregar, hay que tender la cama, ¿verdad? Hay que barrer patios, si tenemos mascotas tenemos que atenderlas, si tenemos plantas hay que regarlas, si hay una pequeña huerta hay que cultivarla. Entonces, es importante porque el trabajo nos disciplina y la disciplina nos ayuda a controlar nuestros deseos. Por lo tanto, es importante que hagamos el trabajo cotidiano, más allá si tenemos trabajo del cual vivimos. Les estoy hablando yo que soy jubilado y que bueno, ya trabajé 32 años de mi vida y ahora estoy jubilado. Bueno, entonces mi trabajo consiste en la casa, en la huerta, en el jardín, en las mascotas. Habrá quien a esas tareas tenga que agregarle el trabajo fuera, ¿verdad? Es importante que tengamos en cuenta eso, que no vivamos el trabajo como una pesadez, como algo que es dificultoso, como algo que nos cuesta. En realidad el trabajo nos solidariza con toda la especie humana que tiene que trabajar y nos asocia a la obra de Dios, Dios creador, ¿verdad? Dios transformador. Entonces, incorporar ayuno y trabajo es bien importante. Y otro elemento que propone en esta lucha contra las concupiscencias, contra los deseos, esos que surgen en el corazón, es la soledad. Vivir en soledad. Y eso no quiere decir que nos vayamos a la punta de una montaña. Perfectamente podemos vivir en soledad en el medio de la ciudad. La soledad implica un cierto aislamiento del entorno. Yo puedo tener tiempos para estar en mi pieza si vivo en familia. Tengo tiempos para irme al parque y admirar la naturaleza si vivo en familia y no tengo un espacio para mí. Tengo tiempos para estar en mi casa, en mi eremitorio, si es que vivo solo y trabajo fuera. Tengo tiempos para compartir y tiempos para la soledad. Eso es importante. A mí a veces me dicen, ay, te llamo por teléfono y no atendés. No, porque tengo tiempos para atender el teléfono. Y generalmente no lo atiendo, salvo que programemos una conversación. Y entonces acordamos tal día, tal hora. El teléfono lo tengo silenciado. El celular lo tengo silenciado. Eso me permite administrar mi tiempo, administrar mi soledad.
Lo mismo sucede con los mensajes de WhatsApp. Hay veces que contesto porque estoy al lado del celular, pero el celular no anda conmigo, el celular queda en el escritorio y yo sigo funcionando en las distintas tareas. Y cada tanto me doy una vuelta a contestar mensajes. Entonces, administrar nuestra soledad es importante. Experimentar nuestra soledad es importante. Pero nuevamente, no estar solo por resentimiento hacia los demás, no estar solo porque el mundo es una porquería. No, la soledad como preparación para el encuentro, como preparación para la comunión. La soledad como encuentro con Dios. Recuerden a Moisés en el Sinaí, recuerden a Elías en el Horeb, cómo en la soledad Dios se manifiesta. Recuerden a Samuel en el templo. La soledad va acompañada, va de la mano, es aliada del silencio. En la soledad nos silenciamos y escuchamos solamente los ruidos de la naturaleza, el viento, los cantos de los pájaros, las hojas que caen, el movimiento del agua. Pero no estamos en permanente sintonía con el mundo. Bien, y finalmente nos plantea otros 3 elementos: la salmodia, la paciencia y la misericordia aplacan la cólera en ebullición. La cólera, el mal genio, la rabia, la envidia, esa cuestión que tiene que ver con tener bronca, ¿verdad? Generar broncas, generar malestares. Bueno, nos da 3 elementos. La salmodia, es decir, el oficio divino. El oficio divino es importante para algunas personas que viven en comunidad. La vida monástica es disciplinante, es una disciplina, ¿verdad? Suena la campana y se va al oratorio a la práctica del oficio divino. Quienes vivimos en soledad, también es importante que tengamos esos espacios de salmodia, de disfrute. Una salmodia que puede ser recitada o cantada. Como sabemos, el centro del oficio divino, la gran mayoría de los elementos del oficio divino, están constituidos por los salmos. Por eso se habla de la salmodia. Porque de hecho los padres del desierto tomaban los salmos y los recitaban o los cantaban. No es que tenían un himno, una invocación, un responso. Eso surgió después con los monasterios, con los cenobios. Pero en los eremitorios nosotros tenemos claros ejemplos en los apotegmas de los padres de que recitaban los salmos de memoria, dependiendo de cada padre y de su práctica, la cantidad de salmos. Se decía, creo que del abad Arsenio, que recitaba los 150 salmos en un día. Comenzaba al caer de la tarde y finalizaba al amanecer. En fin, lo cierto es que la salmodia ayuda a controlar la cólera, a controlar nuestros sentimientos negativos hacia las hermanas y los hermanos. Y cuando estamos hablando de los salmos, estamos hablando de un instrumento de la Sagrada Escritura muy importante. Los salmos, de alguna manera, son el resumen de la historia de salvación. Por un lado, narran, nos conectan con nuestro pasado, con la historia del pueblo hebreo, y nos proyectan, si los leemos desde la perspectiva cristiana, con el lente cristiano, nos proyectan a los tiempos de Jesús, y son
realmente portadores del Evangelio, de buena noticia. Por lo tanto, es importante la práctica de la salmodia. El segundo elemento que plantea para lograr aplacar la cólera, es decir, estos sentimientos negativos hacia los hermanos, es la paciencia. Ejercitarnos en la paciencia es fundamental, es importante, es radicalmente cristiano. Tener paciencia, de alguna manera, es imitar a Dios que tanta paciencia nos tiene. La paciencia, de alguna manera, está asociada, al igual que la misericordia, a la empatía. Tratar de entender al otro, no para justificarlo, sino para entenderlo. ¿Por qué habla así? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué es así? Por lo tanto, ser paciente. Y la paciencia es algo que le ejercitamos no solo con las personas, sino en el cotidiano. Quienes somos ansiosos y queremos todo hoy, aquí y ahora, nos es bueno decir, bueno, tranquilo, ahora estás en esto, más tarde harás esto otro. Poder ejercitarnos en la paciencia nos ayuda a tolerar e incluir y aceptar a los hermanos. Y el tercer elemento es la misericordia, ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Y la misericordia está de alguna manera relacionada a la compasión, relacionada al amor, relacionada a la solidaridad, relacionada a la empatía, ¿verdad? Por lo tanto, también ahí podemos asociarlo con el tema del ayuno, ¿verdad? Bueno, lo que no como lo comparto, lo que no uso lo doy, pero tener esa actitud misericordiosa. Ayer, anécdota, ayer yo tenía unos estudios médicos, tuve que viajar a Montevideo. Y cada vez que viajo a Montevideo, cada vez que salgo de mi soledad, yo me descentro. La ciudad a mí me descompensa, vuelvo loco. Y pues salí del hospital evangélico y tomé el primer ómnibus, estaba en la parada esperando la combinación del ómnibus, el segundo ómnibus que me traía hasta acá, y yo ya estaba ansioso que el ómnibus no venía, pasaba uno y era tal, pasaba otro y ninguno con el destino a donde yo quería. Y estaba ansioso y ya llevaba 10 minutos cuando para un ómnibus y baja una mujer joven, 20 y pico, tal vez 30 años, rubia, ciega. Un hombre le ayuda a bajar del ómnibus, sube al ómnibus y el ómnibus se va y ella quedó ahí paradita. Y hizo el intento de caminar, pero había un gran contenedor de escombros enfrente. Entonces le digo, cuidado que hay un contenedor. Y ella me dice, ah, bueno. Y ahí me dio como el no sé qué de decir, a ver, vamos a acompañarla a que cruce la calle. Entonces le pregunto, ¿a dónde va? Dice, tengo que cruzar tal calle y tal otra. O sea, tenía que cruzar la que caminando derecho de la parada del ómnibus tenía que cruzar esa y después tenía que atravesar la otra. Y entonces entré en crisis. Digo, la ayudo, pierdo el ómnibus. No la ayudo, tomo el ómnibus, soy una inmundicia. Bueno, y ahí entonces le dije, tome mi brazo que la cruzo. Y ahí fuimos caminando y conversando. Una venezolana muy simpática, muy chistosa. Esos 5 minutos que llevó el cruce de la calle, nos reímos muchísimo los dos. Y
Cuando retorné a la parada del ómnibus, pregunto, ¿ya pasó la línea 175? Me dice, no, todavía no ha pasado. Y me sentí como muy tranquilo porque no perdí el ómnibus y pude hacer mi acto de misericordia. Pero realmente tuvo su recompensa porque si bien me generó toda esa tensión, todo ese, la acompaño, no la acompaño, pierdo el ómnibus, yo ya estaba descompensado. Esos 5 minutos que estuve con ella, que fue 5 minutos de reírnos entre que fuimos a la esquina, esperamos que cambiara la luz del semáforo, cruzamos. Y cuando nos despedimos también fue un momento muy agradable, donde pude disfrutar realmente de el encuentro con el otro. Y reírnos de nuestras culturas, porque claro, a ella le cuesta mucho estar en Uruguay, a nosotros que somos muy estéticos, muy serios y muy, ¿no? En nuestra apariencia, ellos tan extrovertidos, no, nos chocan. Entonces, pero bueno, fue un momento muy agradable donde pude experimentar que mi práctica de empatía me hacía de alguna manera experimentar la misericordia de Dios en mi vida. Entonces, yo creo que, y les digo sinceramente, ese encuentro con esta mujer cambió mi día. Ya se me fue el estrés, ya no estaba, cuando volví a la parada del ómnibus, ya no estaba en mal humor. Ya había pasado, como que Dios me regaló ese encuentro para que yo me desestresara. Y de alguna manera volví tranquilo, sereno, en paz, ya no tan estresado como otras veces. Bueno, de alguna manera entonces el autor nos propone la salmodia, el oficio divino, la paciencia y la misericordia como elementos para instrumentos, herramientas para lograr controlar esos malos deseos, esos malos sentimientos, esas malas acciones hacia los demás, la cólera, la rabia, la ira. Y finaliza el párrafo con algo muy importante. Dice, todo lo que está fuera de medida es intempestivo. Y esto es importante tenerlo en cuenta. La justa medida. Es decir, que nuestra vida sea sobria, que nuestra vida podamos comer de todo, podamos beber de todo, podamos hacer todo, pero todo con mesura, todo con sobriedad, todo con prudencia. Y eso es muy importante. De hecho, los padres encontramos apotegmas donde hay padres que dicen, podemos comer de todo, pero con sobriedad. Podemos beber alcohol, pero con sobriedad. Podemos hablar, pero con sobriedad. La invitación entonces que nos hace este capítulo sobre la sobriedad con estos 5 párrafos justamente es una invitación a aplicarlos en nuestra vida, a ejercitarnos y a que efectivamente nuestra vida sea sobria. Hermanas, hermanos, la próxima semana estamos comenzando un nuevo ciclo de lecturas y comentarios a la Filocalía con Casiano el Romano. Casiano, una institución dentro de la vida monástica. Tengan muy buena jornada, muy buena semana, que la Madre de Dios les acompañe, les proteja y les bendiga.